empecé diciendo en el vídeo anterior, dentro del mundo del finger hay un montón de variedad. Ya no solo en lo que se refiere a los precios, sino también en lo que se refiere al material. Y es que en este vídeo lo que voy a hacer es comparar el finger que utilicé en el vídeo anterior, que valía 30 euros, con un finger al que todo el mundo llamaría profesional, básicamente porque vale 120 euros. Y ahí es donde está el kit de la cuestión. En este vídeo lo que quiero demostrar es si merece la pena invertir esos 90 euros que hay de diferencia y si realmente ambos fingers funcionan de una manera muy parecida o no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces lo primero que voy a hacer es comparar ambos fingers simplemente por su estética, para ver si realmente encontramos algún tipo de diferencia o si ambos son similares. Pues bien, aquí tenemos el finger de 30 euros que, si habéis visto el vídeo anterior, lo reconoceréis seguramente. Y aquí tenemos el finger de 120 euros que se supone que es un finger profesional. Este finger se vende como tal a 30 euros, solo que yo le he cambiado lo que vienen siendo las ruedas y costará sobre unos 40 euros, básicamente porque las ruedas son un poquito más caras. Pero de entrada este finger vamos a dejarlo en que vale 30 euros. Básicamente porque aun habiéndole cambiado las ruedas, lo único que cambia es el tamaño y el color, pero la funcionalidad es exactamente la misma que las ruedas que venían con este finger. Bueno, pues aquí tenemos el finger de 120 euros, el cual vale tanto básicamente porque los ejes son Black River Tracks y valen 50 euros. Las ruedas son Winkler Wheels y valen entre 32 y 35 euros dependiendo de la tienda. Y lo que viene siendo la tabla vale unos 30 euros, el cual hace que el finger supere los 100 euros y más cuando yo en este caso he modificado las gomas y le he puesto unas gomas que valen 5 euros, el cual deja el total del precio muy cerca de los 120 euros. Lo primero que encontramos en ambos fingers es que los dos traen tape. ¿Y qué es el tape? El tape es una espumita que se utiliza en el mundo del finger para que a la hora de hacer los trucos no se nos abrasen los dedos. Entonces, a diferencia del vídeo anterior, el Tech Deck nos traía lija. En este caso, ambos nos traen tape, por lo que en este caso son similares. Vamos a ver si hay alguna diferencia en lo que son las tablas y ya os digo yo de antemano que no hay ningún tipo de diferencia en las tablas. Me explico. Es un tema un poco complicado, básicamente porque partimos de que ambas tablas son de madera y ambas tablas están hechas exactamente de la misma manera. Es decir, están hechas capa a capa en un molde a presión y limadas, lijadas, barnizadas y preparadas básicamente de manera manual. Por lo que en cuestión de calidad ambas son iguales. Lo único que diferencia a todas las tablas es el shape. Y te preguntarás, ¿qué es el shape? El shape es la forma que tiene la tabla en general. Por ejemplo, en este caso, la tabla de 30 euros y la tabla de 120 euros tienen un shape totalmente diferente. Básicamente porque la tabla de 30 euros tiene el tail y el nose mucho más inclinado que la tabla de 120 euros. Por lo que encontramos que los moldes están hechos de diferentes medidas, por lo que el resultado final, que es la tabla, tiene una forma totalmente diferente. Por otro lado, la otra diferencia que podemos encontrar, y esto ya es mera estética, es el hecho de que la tabla de 30 euros viene con gráfico y la tabla de 120 euros viene sin gráfico. Lo siguiente que voy a comparar son los ejes y es que a simple vista ambos ejes son muy similares pero se puede encontrar algún tipo de diferencia. Por ejemplo, en este caso el finger de 30 euros nos trae la caja o la base del eje diferente al finger de 120 euros. Otra diferencia que podemos encontrar es que los ejes del patín de 120 euros nos traen pivot cap, es decir, una gomita integrada en la base del eje al final del axle. Por lo demás, a simple vista ambos ejes son muy pero que muy similares y ambos adoptan la misma forma, pero veremos si a la hora de patinar ambos funcionan exactamente igual o hay mucha diferencia. En cuanto a las similitudes, encontramos que ambos traen la misma forma del eje como tal si quitamos la base y ambos traen también tuerca de autobloqueo. Es algo que me sorprende que últimamente ya todos los ejes la traen, cuando antes solo la traían los ejes que vienen en el finger de 120 euros. Para terminar la comparativa, lo que vamos a hacer es analizar las ruedas y es que a simple vista ambas ruedas son muy similares básicamente porque ambas son de plásticos, están hechas del mismo material y traen rodamientos en su interior, así que a simple vista sí que son muy similares y lo único que cambia es evidentemente el color y el tamaño, aunque sí que es verdad que ahora cuando las probemos puede que ambas varíen básicamente porque en función del tipo de ruedas unas van a agarrar más que otras, aunque quizás me equivoco y ambas agarran exactamente lo mismo. Habiendo visto lo similar que son ambos fingers y la poca diferencia que hay entre ellos, vamos a comprobar si realmente son muy parecidos o funcionan de una manera totalmente distinta. Para ello lo que voy a hacer es un truco en barandilla, otro truco en un cajón, otro truco en rampa y otro truco en suelo, para así ver cuántos intentos me cuesta hacer con cada uno de los fingers el truco. Lo primero que voy a hacer es un flip backside nose blunt en esta barandilla y vamos a ver cuántos intentos me cuesta con cada uno de los fingers.
En este caso gana el finger de 120 euros, básicamente porque me ha salido a la primera, y no solo a la primera, sino que me ha salido 2 veces seguidas, mientras que en el finger de 30 euros me ha salido a la segunda, que tampoco está nada mal. Ahora lo que voy a intentar hacer es un 360 flip revert con ambos fingers en el suelo, a ver cuántos intentos me lleva. En este caso gana el finger de 30 euros, puesto que me ha salido a la primera, mientras que con el finger de 120 euros me ha salido a la segunda. Ahora lo que voy a hacer es complicar un poco más la cosa y voy a intentar un nose blunt nollie flip a tail en rampa y ver cuánto me cuesta con cada finger, aunque ya de entrada digo que creo que me va a costar bastante, puesto que es un truco que para mí es fácil, pero o me sale muy temprano o tardo mucho en hacerlo. Para mi sorpresa ha salido temprano dentro de lo que cabe, puesto que con el finger de 30 euros me ha salido a la tercera y con el finger de 120 euros me ha salido a la cuarta. Aunque sí que es verdad que me ha salido un poco perro con este finger, pero bueno, lo que es el truco lo he hecho y para hacer la comparativa de una manera real, lo que cuenta es el primero que caigo. Da igual si está más limpio o más sucio hecho. Y el último truco que voy a hacer ahora es un 3 flip nose manual nollie flip out en un cajón y vamos a ver si la cosa cambia, básicamente porque la cosa está muy igualada hasta ahora. En este caso ha vuelto a ganar el finger de 30 euros y creo que en mi opinión va mejor y ahora os explico por qué. Pues como conclusión, lo único que puedo decir es que ningún finger es mejor que el otro, independientemente del precio que tenga. Ningún finger funciona mejor que el otro. Simplemente cada finger se adapta de una manera diferente a cada persona. Entonces, el mundo del finger no se rige por calidad-precio, se rige por el tipo de material que hay y lo bien que se adapta a nuestra manera de patinar. Entonces, en mi caso, yo me adapto mucho mejor al finger de 30 euros que al finger de 120 euros. Básicamente por las diferencias que acabo de encontrar a la hora de patinar. Las diferencias que he encontrado en cada uno de los fingers es que, por ejemplo, en el finger de 30 euros, los ejes baratos funcionan de una manera muy diferente a los ejes caros. Los ejes baratos son mucho más duros y tuercen mucho menos que los ejes del finger caro. Pero eso no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Básicamente porque a un tipo de personas les gustará patinar los ejes más duros y a un tipo de personas les gustará patinar los ejes más blandos. Por ejemplo, en mi caso me gustan mucho más los duros. Otra diferencia que sí que encuentro es en las ruedas, puesto que las ruedas del finger de 30 euros agarran mucho más a la superficie que las ruedas del finger de 120 euros. Pero eso no quiere decir absolutamente nada. Simplemente es la capacidad que tiene de agarrarse a la superficie. Pero ambas ruedas ruedan y funcionan muy pero que muy bien. Y por último, la otra diferencia que puedo encontrar entre ambos fingers es en el shape de las tablas. En este caso, el shape de la tabla de 30 euros se adapta mucho más a mis gustos a la hora de patinar que el shape de la tabla de 120 euros, puesto que esa tabla es mucho más plana en comparación con la tabla de 30 euros. Y pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha servido de ayuda, me alegro un montón, puesto que este vídeo puede servir a más de una persona que esté ahora mismo en duda sobre qué finger comprarse y cuánto gastarse. Así que si te ha servido de ayuda, me alegro un montón y nos vemos en el siguiente vídeo.